Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos una semana más a Un libro, una hora. Hoy vamos a contarles 1984 de George Orwell. George Orwell, que nació como Eric Blair, nació en Motihari, India, en 1903. Fue novelista, ensayista, maestro de periodistas. Podría decirse que en su breve vida resume los sueños y las pesadillas del mundo occidental en el siglo XX. Escribió sobre la clase obrera inglesa y la explotación en el camino de Wigan Pier. Recogió su experiencia combatiendo al fascismo en la Guerra Civil Española en homenaje a Cataluña. Fabuló las perversiones del socialismo en Rebelión en la Granja. Entre su vasta producción ensayística cabe destacar El león y el unicornio y otros ensayos. A pesar de su temprana muerte en 1950, se le sigue considerando la conciencia de una generación y una de las voces más lúcidas que se han alzado contra toda clase de totalitarismos. En 1984 fusiona en un todo la intención política y artística. Ilumina la condición humana con una técnica narrativa contundente que expone y explora las relaciones entre el pensamiento, el lenguaje, la tecnología y el poder en un mundo totalitario. Vamos allá. Era un día frío y luminoso de abril, y los relojes estaban dando las 13. Winston Smith, con la barbilla clavada en el pecho, en un esfuerzo por escapar al desagradable viento, pasó a toda prisa entre las puertas de cristal de las casas de la Victoria, aunque no lo bastante rápido para impedir que se colara tras él un remolino de polvo y suciedad. Así empieza 1984, con su protagonista Winston Smith llegando a su apartamento después de trabajar. En el vestíbulo, que huele a col hervida, cuelga un cartel coloreado y demasiado grande para estar en el interior. Representa solo una cara enorme, de más de 1 metro de ancho, el rostro de un hombre de unos 45 años, con un espeso bigote negro y facciones toscas y apuestas. Es uno de esos carteles pensados para que los ojos te sigan cuando te mueves. El hermano mayor vela por ti, dice el eslogan al pie. El apartamento está en el 7º, pero Winston, que tiene 39 años y una úlcera varicosa en el tobillo derecho, sube andando, porque el ascensor no funciona debido al impulso del ahorro en la preparación para la Semana del Odio. Dentro del apartamento, una voz pastosa estaba leyendo una lista de cifras relacionadas con la producción de hierro en lingotes. La voz procedía de una placa oblonga de metal parecida a un espejo empañado que formaba parte de la superficie de la pared de la derecha. Winston encendió una luz y el volumen de la voz disminuyó un poco, aunque las palabras siguieron siendo comprensibles. El instrumento, la telepantalla lo llamaban, podía atenuarse, pero no había manera de apagarlo del todo. Según Dorian Lynskey, biógrafo de Orwell, 1984, publicada hace 71 años, en 1949, poco antes de la muerte de su autor, podría haber desaparecido al pasar la fecha en la que ocurría la acción o tras la caída del muro de Berlín. Sin embargo, sigue de actualidad. No solo ha vendido decenas de millones de copias, sino que se ha introducido en la conciencia de incontables personas que ni siquiera lo han leído. Su título llegó a caracterizar un año del calendario, a la vez que la voz orwelliano ha convertido el nombre del autor en un sinónimo de nuestros peores temores. Algo así solo había ocurrido antes con Dante o Kafka. Pero lo malo no son las patrullas, sino la policía del pensamiento. La voz de la telepantalla sigue hablando. Recibe y transmite al mismo tiempo. Es capaz de captar cualquier sonido que haga Winston por encima de un susurro muy bajo. Es más, mientras esté en el campo de visión, dominado por la placa metálica, puede verle y oírle. Winston trabaja en el Ministerio de la Verdad, que se eleva blanco e inmenso sobre el lúgubre paisaje de Londres, la principal ciudad de la Franja Aérea 1, a su vez la tercera provincia más poblada de Oceanía. El Miniver, como se llama en Nueva Lengua el idioma oficial de Oceanía, es inquietantemente distinto de los demás edificios. Es una gigantesca estructura piramidal de reluciente cemento blanco que se alza, una terraza tras otra, a más de 300 metros de altura. Labrados en su fachada, con elegante caligrafía se pueden leer los 3 eslóganes del partido. La guerra es la paz. La libertad
es la esclavitud. La ignorancia es la fuerza. Desperdigados en Londres había solo otros 3 edificios de tamaño y apariencia parecidos. Empequeñecían de tal modo la arquitectura de los alrededores que desde el tejado de las casas de la Victoria se divisaban los 4 a la vez. Eran la sede de los 4 ministerios en los que se dividía todo el sistema gubernamental. El Ministerio de la Verdad, que se ocupaba de las noticias, los espectáculos, la educación y las bellas artes. El Ministerio de la Paz, encargado de los asuntos relativos a la guerra. El Ministerio del Amor, que se ocupaba de mantener la ley y el orden. Y el Ministerio de la Abundancia, que era el responsable de los asuntos económicos. Sus nombres, en nueva lengua, eran Miniver, Minipax, Minimor y Minindancia. Winston coge una botella de un líquido incoloro con la etiqueta de Ginebra de la Victoria. Despide un olor repugnante y aceitoso a licor de arroz chino. Se sirve casi una tacita y se lo traga como si fuera una medicina. El licor sabe a ácido nítrico, pero un instante después el mundo empieza a parecerle más alegre. Saca del cajón un portaplumas, un tintero y un grueso libro de notas con el lomo rojo y las tapas imitando el mármol. La telepantalla del salón ocupa una posición poco frecuente porque a un lado hay un pequeño hueco donde Winston se sienta, lo más pegado posible a la pared, para quedar fuera del campo de visión de la telepantalla. Saca entonces su cuaderno. Su papel suave, de color crema, un poco amarillento por el paso del tiempo. Hacía al menos 40 años que no se fabricaba, aunque lo más probable era que fuese mucho más antiguo. Lo había visto en el escaparate de una desaliñada tienda de objetos de segunda mano en uno de los barrios bajos de la ciudad, aunque no recordaba cuál, y había sentido un irresistible deseo de poseerlo. Se suponía que los miembros del partido no debían entrar en tiendas normales, traficar en el mercado libre se llamaba, pero la norma no se cumplía de manera estricta porque había varias cosas, como los cordones de los zapatos y las cuchillas de afeitar, que no se podían conseguir de ninguna otra manera. Está a punto de empezar un diario. No es que sea ilegal, nada lo es, porque ya no hay leyes, pero en caso de que lo encontraran, es casi seguro que lo condenarían a muerte, o al menos a 25 años en un campo de trabajos forzados. Cuando escribe la fecha, 4 de abril de 1984, se da cuenta de que ni siquiera sabe con certeza si de verdad están en 1984. ¿Para quién escribe aquel diario? Para el futuro, para los que aún no han nacido. Pero, ¿cómo va a comunicarse con el futuro? Si el futuro se parece al presente, nadie le hará ningún caso. Y si es diferente, sus problemas carecerán de sentido. Lo único que tiene que hacer es trasladar al papel el interminable e inquieto monólogo que lleva años literalmente rondándole por la cabeza. De pronto empieza a escribir, como llevado por el pánico. Cuenta cosas incongruentes hasta que se acuerda de un incidente que le ha ocurrido esa mañana y que para él ha sido muy revelador. Estaban sacando las sillas de los cubículos hasta el centro del vestíbulo, enfrente de la gran telepantalla, en preparación para los 2 minutos de odio. Winston acababa de ocupar su sitio en una de las filas de en medio, cuando 2 personas a quienes conocía de vista, pero con las que nunca había hablado, entraron de pronto en la habitación. Una de ellas era una chica con la que se cruzaba a menudo en los pasillos. No sabía su nombre, pero sí que trabajaba en el departamento de ficción. Probablemente la había visto a veces con las manos grasientas y cargada con una llave inglesa, trabajara de mecánica en una de las máquinas de escribir novelas. Era una chica de aspecto decidido, de unos 27 años, cabello negro y espeso, rostro pecoso y movimientos ágiles y atléticos. Una estrecha faja de color rojo, emblema de la Liga Juvenil Antisexo, ceñía su cintura por encima del mono y resaltaba lo esbelto de sus caderas. A Winston le ha resultado antipática desde el primer momento. Parece más peligrosa que la mayoría. Una vez que se cruzaron en el pasillo, le había echado una penetrante mirada de soslayo que le había aterrorizado. La otra persona es un hombre llamado O'Brien, un miembro del Partido Interior que ocupa un puesto importante. Es un hombretón fornido de cuello grueso y rostro tosco y brutal que al mismo tiempo resulta cordial. Winston siente una extraña atracción por él, tal vez porque abriga la secreta convicción de que la ortodoxia política de O'Brien no es perfecta. En cualquier caso, tiene aspecto de ser una persona con quien uno puede entenderse, si pudiera burlar a la telepantalla y estar a solas con él, claro.
Un instante después, la telepantalla del fondo de la sala emitió un chirrido estridente y desagradable, como el de una gigantesca máquina sin engrasar. Era un ruido que ponía los pelos de punta y hacía rechinar los dientes. Había empezado el odio. Como de costumbre, el rostro de Manuel Goldstein, el enemigo del pueblo, apareció en la pantalla. Se oyeron silbidos aquí y allá entre el público. La mujer de cabello rubio soltó un chillido de asco y temor. Goldstein era el renegado y desertor que hace mucho tiempo, nadie recordaba con exactitud cuánto, había sido una figura señera del partido, casi a la altura del hermano mayor, y luego se había dedicado a las actividades contrarrevolucionarias, lo habían condenado a muerte y se las había arreglado para escapar y desaparecer misteriosamente. Como señala Eduardo Bravo, la influencia de 1984 es enorme. Más de 30 millones de ejemplares vendidos. Uno de sus personajes, el Gran Hermano, da nombre a un programa televisivo que se ha emitido durante lustros en todo el mundo. Las ventas del libro tuvieron un repunte a raíz del caso Snowden en 2013 y de la llegada de Trump a la presidencia de los Estados Unidos en 2017. Los micrófonos que te graban para controlarte, el habla-escribe, los 2 minutos de odio, la telepantalla, el control del correo de los ciudadanos, la música enlatada, el Ministerio de la Verdad, la neolengua o la máquina de escribir novelas son aspectos del mundo del escritor británico que en buena medida están ya entre nosotros. Los programas de los 2 minutos de odio varían a diario, pero no hay ninguno en el que Goldstein no sea el protagonista. En el segundo minuto, el odio se convierte en frenesí. La gente da saltos en los asientos, chilla a voz en grito. En un momento de lucidez, Winston descubre que está gritando con los demás. Pero lo más horrible de los 2 minutos de odio no es que la participación sea obligatoria, sino que es imposible no participar. La voz de Goldstein se convierte en un balido, su rostro se transforma en el de una oveja y luego en la figura de un soldado de Eurasia que avanza entre el ruido de un subfusil ametrallador. Sin embargo, en ese mismo instante, y para enorme alivio de todos los presentes, aquella figura hostil se fundió con el rostro del hermano mayor, con su cabello negro, su bigote, su poder y su misteriosa calma, tan enorme que casi llenaba la pantalla. Nadie oyó lo que estaba diciendo el hermano mayor. Eran solo unas palabras de ánimo, como las que se dicen en el fragor de la batalla, incomprensibles, pero capaces de infundir confianza por el mero hecho de ser pronunciadas. Luego, el rostro del hermano mayor volvió a difuminarse y en su lugar aparecieron las 3 consignas del partido en letra mayúscula y negrita. La guerra es la paz. La libertad es la esclavitud. La ignorancia es la fuerza. La faz del hermano mayor da la impresión de persistir unos segundos en la pantalla, como si el impacto que ha causado en la retina fuese demasiado intenso para desaparecer de inmediato. Winston se deja llevar a veces, pero también porque intenta disimular sus sentimientos, controlarlos, pero ha habido un par de segundos en los que la expresión de sus ojos podría haberle traicionado. Y es exactamente en ese instante cuando sucede aquello tan revelador, si es que de verdad ha sucedido. Por un momento cruzó la mirada con O'Brien. Este se había levantado, se había quitado las gafas y estaba volviendo a ponérselas con aquel gesto suyo tan característico. Pero por una fracción de segundo sus ojos se encontraron y Winston supo, sí supo, que O'Brien pensaba lo mismo que él. Habían cruzado un mensaje inconfundible. Fue como si sus mentes se abrieran y sus pensamientos pasaran del uno al otro a través de los ojos. «Estoy contigo», parecía estar diciéndole O'Brien. «Sé exactamente lo que sientes. Comparto tu desprecio, tu odio, tu repugnancia. Pero no te preocupes. Estoy de tu lado». Ahora ni siquiera está seguro de que haya ocurrido. Tiene la esperanza de que además de él haya otros enemigos del partido. Tal vez los rumores de una inmensa conspiración clandestina sean ciertos, y puede que la hermandad exista realmente. Al final decide acostarse. Esa noche tiene sueños terribles, sueña con su madre, con la mujer del pelo negro, hasta que le despierta la telepantalla para hacer los ejercicios gimnásticos. Mientras los hace, empieza a intentar recordar el pasado, lo más lejano posible, pero hay espacios en blanco en su memoria. Sabe que antes todo era distinto, incluso los nombres y las formas de los países. La Franja Aérea 1 no se llamaba así, sino Inglaterra o Gran Bretaña, aunque está seguro de que Londres
siempre se ha llamado Londres. Si el partido podía echar mano al pasado y decir de este o aquel acontecimiento, nunca ocurrió. Era mucho más aterrador que la mera tortura y la muerte. El partido afirmaba que Oceanía jamás había sido aliada de Eurasia. Él, Winston Smith, sabía que Oceanía había estado aliada con Eurasia apenas 4 años antes. Pero ¿existía ese conocimiento? Solo en su propia conciencia, que en cualquier caso pronto sería aniquilada. Y si todos aceptaban la mentira impuesta por el partido, si todos los archivos contaban la misma mentira, la mentira pasaba a la historia y se convertía en verdad. Quien controla el pasado, decía la consigna del partido, controla el futuro. Quien controla el presente, controla el pasado. Y aún así el pasado, a pesar de ser alterable por naturaleza, nunca había sido alterado. Lo que era cierto hoy, lo había sido siempre y lo sería hasta el fin de la eternidad. Era muy sencillo. Lo único que se necesitaba era una interminable serie de victorias sobre tu propia memoria. Lo llamaban control de la realidad y en nueva lengua, doble piensa. En su puesto de trabajo, Winston desenrolla los 4 pequeños cilindros de papel que acaban de salir de un tubo. En las paredes del cubículo hay 3 orificios. A la derecha del habla escribe, un pequeño tubo neumático para los mensajes escritos. A la izquierda, otro más grande para los periódicos. Y en la pared, al alcance de la mano, una gran ranura que llamaban agujero de memoria. Cuando uno sabe que cierto documento debe ser destruido, lo echa en él, donde una corriente de aire caliente lo arrastra hasta los enormes hornos que hay ocultos en las entrañas del edificio. Winston se dedica a reescribir y a corregir los datos que la prensa o los libros publicaron en el pasado. Por ejemplo, en el Times del 17 de marzo había aparecido que el hermano mayor, en su discurso del día anterior, había predicho que el sur de la India seguiría en calma, pero que Eurasia pronto lanzaría una ofensiva en el norte de África. Sin embargo, el alto mando de Eurasia había lanzado la ofensiva en el sur de la India y había dejado en paz el norte de África. Por ello, era necesario reescribir un párrafo del discurso del hermano mayor para que predijese lo que había ocurrido en realidad. En cuanto se reunían y cotejaban todas las correcciones consideradas necesarias en un ejemplar concreto del Times, volvía a imprimirse el periódico, se destruía la copia original y se incluía la copia corregida en los archivos. Este proceso de alteración continua se aplicaba no solo a los periódicos, sino también a los libros, las revistas, los panfletos, los carteles, los folletos, las películas, las bandas sonoras, los dibujos animados, las fotografías y a cualquier tipo de literatura o documentación que pudiera tener el menor significado político o ideológico. Día a día y casi minuto a minuto se iba actualizando el pasado. De ese modo podía demostrarse con pruebas documentales que todas las predicciones hechas por el partido habían sido correctas. No se permitía que ninguna noticia ni expresión de opinión en conflicto con las necesidades del momento pasara a los archivos. La historia era un palimpsesto, borrado y reescrito tantas veces como fuese necesario. Es una sala larga y sin ventanas, con doble hilera de cubículos y un incesante rumor del papeleo y el murmullo de las voces en los hablaescribes. Winston ni siquiera conoce de nombre a muchos de ellos. La mujer rubia del cubículo de al lado trabaja día tras día buscando y borrando de la prensa nombres de personas que han sido vaporizadas y por tanto se considera que no han existido. Unos cuantos cubículos más allá, un individuo soñoliento hace versiones confusas, los llamaban textos definitivos, de poemas que se han vuelto ofensivos desde el punto de vista ideológico, pero que por algún motivo deben conservarse en las antologías. Y aquella sala es solo una subsección en la enorme complejidad del Departamento de Archivos, que no es más que una rama del Ministerio de la Verdad. En otro departamento están elaborando la nueva edición del nuevo diccionario de nueva lengua. Realmente no inventan palabras nuevas, sino que las destruyen. Están podando el idioma. Un tal Syme se lo explica a Winston en el comedor. Le dice que la destrucción de palabras es muy hermosa en realidad, que lo que más sobran son verbos y adjetivos, pero que hay cientos de sustantivos de los que se puede prescindir. Cualquier palabra incluye a su contraria, así que si existe la palabra bueno, ¿para qué sirve la palabra malo? No bueno es igual. Incluso mejor, porque es exactamente el contrario, mientras que la otra no lo es. O para reforzar la palabra bueno, ¿para qué queremos excelente o espléndido? Está más bueno o doble más bueno,
que son las palabras de nueva lengua. Al final, todo el concepto de la bondad se limita a 6 palabras. ¿No ves que el objetivo final de la nueva lengua es reducir el alcance del pensamiento? Al final conseguiremos que el crimen del pensamiento sea literalmente imposible, porque no habrá palabras con las que expresarlo. Todos los conceptos necesarios se expresarán exactamente con una palabra cuyo significado estará rígidamente definido y cuyos significados subsidiarios se habrán borrado y olvidado. En la 11ª edición ya casi lo hemos conseguido, pero el proceso tendrá que seguir cuando tú y yo hayamos muerto. Cada año habrá menos palabras y el rango de la conciencia será cada vez más pequeño. Por descontado que ahora tampoco hay razón o excusa para los crímenes mentales. Todo es cuestión de autodisciplina y control de la realidad. Pero al final no hará falta ni siquiera eso. La revolución se habrá completado cuando el lenguaje sea perfecto. La nueva lengua es el Schothing y el Schothing es la nueva lengua. El propio Orwell pensaba lo siguiente: no creo que el tipo de sociedad que describo en 1984 llegue a darse, pero me temo que algo que recuerde a eso sí podría llegar. Si no se lucha contra el totalitarismo, este podría triunfar en cualquier parte. Orwell hizo una llamada a la acción justo porque no había escapatoria. Como escribe Javier Aranguren, un hombre que tiene como arma su máquina de escribir y que la usa desde la soledad de su cama de enfermo, Orwell era ya un moribundo cuando entregó a la imprenta 1984. Aunque sea de un modo casi desesperado, parece seguir apostando por la esperanza, por la posibilidad de que aún podría hacerse algo. De repente Winston se ve sacudido por algo extraño. La joven de la mesa de al lado se ha vuelto y lo está mirando. Es la chica de cabello oscuro. Lo está mirando de reojo, pero con una fijeza peculiar. En cuanto sus ojos se cruzan, ella vuelve a apartar la mirada. El sudor empieza a recorrerle la espina dorsal. Siente una terrible punzada de terror. Ignora cuánto tiempo lleva mirándole, pero tal vez fuesen 5 minutos, y es posible que Winston no haya controlado sus rasgos. Es muy peligroso dejar vagar los pensamientos en público o en el radio de acción de una telepantalla. El más ínfimo detalle puede delatarte, pero vuelven al trabajo sin más problemas. Winston la ve de nuevo y en una situación muy inquietante porque aquella tarde ha ido a pasear por un barrio prole. Winston cree que si queda alguna esperanza debe estar en los proles, las masas despreciadas que constituyen el 85% de la población de Oceanía. Bastaría con que se encabritaran como un caballo que se sacude las moscas. Han dado varios kilómetros por las calles. Es la segunda vez en 3 semanas que no asiste por la tarde al centro comunitario. Un acto temerario. Pero esa tarde, al salir del ministerio, se había dejado tentar por el cálido aire de abril. Hacía un año que no veía un cielo tan azul, y de pronto, la larga y ruidosa tarde en el centro, los juegos aburridos y agotadores, las conferencias y la chirriante camaradería engrasada con ginebra le habían parecido intolerables. Dejándose llevar por un impulso, se había alejado de la parada del autobús y se había internado en el laberinto de Londres, primero hacia el sur, luego hacia el este y luego otra vez hacia el norte, perdiéndose entre las calles desconocidas y sin preocuparse demasiado por saber en qué dirección estaba yendo. Aquí y allá, entre los adoquines, hay charcos de agua sucia. Un número enorme de personas pululan entrando y saliendo de los oscuros portales y por callejones laterales que se bifurcan en ambas direcciones. Chicas en pleno esplendor, con labios toscamente maquillados, muchachos que las persiguen, niños descalzos y harapientos que juegan en los charcos. No es prudente que te vean en un sitio así, a menos que tengas algo concreto que hacer. Winston se da cuenta de que ha ido a parar a la tienda de objetos de segunda mano donde compró el diario. El dueño, el señor Charrington, le reconoce. Es un hombre de unos 60 años, frágil y encorvado, con el cabello casi blanco, con un vago aire de intelectual. Su acento es menos vulgar que el de la mayoría de los proles. Winston ve un objeto redondo y pulido que brilla a la luz de la lámpara. Es un pesado trozo de cristal con forma de hemisferio, suave. En el centro hay un objeto extraño, rosado. Es coral. Lo compra y entonces el hombre le dice que tiene un cuarto arriba que a lo mejor le gustaría ver.
Encendió otra lámpara y, con la espalda encorvada, le condujo despacio por las empinadas y gastadas escaleras y por un estrecho pasillo hasta una habitación que no daba a la calle, sino a un patio adoquinado y a un bosque de chimeneas. Winston reparó en que los muebles estaban colocados como si allí siguiera viviendo alguien. Había una alfombra en el suelo, un cuadro o dos en las paredes y un sucio sillón cerca de la chimenea. Un anticuado reloj de cristal con una esfera con las 12 horas marcaba su tic-tac sobre la repisa. Debajo de la ventana y ocupando casi un cuarto de la habitación había una cama enorme con el colchón encima. Es acogedor. Winston piensa que probablemente sea fácil alquilarlo. Despierta en él una especie de nostalgia, como un recuerdo ancestral. Y de pronto se da cuenta de que no hay telepantalla. Hay una pequeña librería en el rincón y Winston se va a verla. La búsqueda y destrucción de libros se ha hecho con tanta minuciosidad en los barrios proles como en todas partes. Es muy improbable que exista en ningún lugar de Oceanía un ejemplar de un libro impreso antes de 1960. Winston sale a la calle y entonces es cuando ve a una figura con un mono azul que llega por la acera. Es la chica del departamento de ficción, la joven de cabello moreno. Lo mira directamente a la cara y luego sigue su camino, como si no lo hubiera visto. Winston vuelve a su apartamento muy inquieto. Estaban a media mañana y Winston había salido de su cubículo para ir al baño. Una figura solitaria iba hacia él desde el otro extremo del pasillo largo y bien iluminado. Era la chica del cabello moreno. Habían pasado 4 días desde la tarde en que se la había encontrado a la puerta de la tienda de objetos de segunda mano. Cuando se acercó, vio que la joven llevaba el brazo derecho en cabestrillo. Debían de estar a unos 4 metros cuando la chica tropezó y cayó de bruces. Soltó un agudo grito de dolor. Debía de haber caído sobre el brazo malherido. Winston se paró en seco. La joven se había puesto de rodillas. Su rostro había adquirido un tono amarillento lechoso que contrastaba con sus labios más rojos que nunca. Tenía los ojos fijos en los suyos, con una expresión implorante que denotaba más temor que dolor. Una extraña emoción conmueve a Winston. Instintivamente da un paso para ir a ayudarla. Le pregunta si está bien. Ella alarga la mano que tiene libre y Winston la ayuda a levantarse. Le dice que no ha sido nada y le da las gracias. Sigue su camino tan deprisa como si de verdad no hubiese pasado nada. El incidente ha durado menos de medio minuto. No dejar que tu rostro traicione tus sentimientos es una costumbre que para Winston se ha convertido casi en un instinto. Pero le cuesta un gran esfuerzo ocultar su sorpresa cuando en los 2 o 3 segundos en que ayudó a levantarse a la chica, ella le deslizó algo en la mano. Sin la menor duda, lo ha hecho a propósito. Es algo pequeño y plano. Winston lo guarda en el bolsillo. Es un trozo de papel doblado en forma de cuadrado. Vuelve a su puesto de trabajo y sigue trabajando con normalidad. Enrolló el fajo de papeles ya corregido y lo introdujo en el tubo neumático. Habían pasado 8 minutos. Volvió a ajustarse las gafas en la nariz, suspiró y se acercó el siguiente fajo de hojas con el trozo de papel encima. Lo alisó. En él estaba escrito con letra grande e informe: «Te quiero». Durante varios segundos se quedó tan perplejo que ni siquiera se le ocurrió arrojar aquella prueba incriminatoria al agujero de memoria. Cuando lo hizo, y por más que sabía muy bien el peligro de demostrar demasiado interés, no resistió la tentación de leerlo una vez más, aunque solo fuese para asegurarse de que las palabras seguían allí. El resto de la mañana tuvo que hacer un gran esfuerzo para seguir trabajando. No sabe qué hacer. Tiene que resolver un problema físico. Cómo entrar en contacto con la joven y organizar una cita. Ha descartado la posibilidad de que pueda estar tendiéndole una trampa. Tampoco se le pasa por la cabeza la idea de rechazarla. De haber sabido dónde vive o a qué hora termina el trabajo, podría arreglárselas para coincidir con ella. Enviarle una carta por correo está totalmente descartado. Por fin decide que el sitio más seguro es el comedor. Winston empieza a ir pronto a comer. Y al día siguiente la ve. No resiste la tentación de mirarla directamente varios segundos. Al día siguiente falta muy poco para que le hable. Necesita sentarse a su lado, que su mesa esté vacía. Y al fin lo consigue. No la mira. La clave está en hablar enseguida, con un leve murmullo. Winston empieza a hablar. Ninguno de los dos mueve la cabeza. Ella le dice que se verán en la Plaza de la Victoria, en medio de la multitud, que no se acerque hasta que la vea rodeada de gente y que no la mire, solo que la siga de cerca.
En el libro 1984 and Philosophy de Dinucci Story se dice que los smartphones están sustituyendo a las pantallas por las que se formaba a los ciudadanos a la vez que era posible vigilarlos en la novela. Apple habría pasado a convertirse ella misma en el gran hermano por su capacidad de controlar, localizar a buena parte de la población mundial por medio de sus iPhone. La televisión y el adelanto técnico que hizo posible recibir y transmitir simultáneamente en el mismo aparato acabó con la vida privada. El Big Brother ha sido superado por el Big Data. Los logaritmos saben más de nosotros que nosotros mismos. Nuestros retweets, likes y plays dibujan al segundo un perfil tan perfecto de nosotros que ningún gran hermano con cámaras podría igualar. Frente a eso, el libro de Dinucci Story invita al ejercicio del pensamiento crítico. El antídoto frente al gran hermano sería la filosofía. Winston llegó a la Plaza de la Victoria antes de la hora señalada. Estuvo deambulando en torno a la base de la enorme columna estriada en lo alto de la cual la estatua del hermano mayor miraba al sur hacia los cielos, donde había vencido a la aviación de Eurasia, de este Asia hasta hacía unos pocos años, en la batalla de la Franja Aérea 1. 5 minutos después de la hora señalada, la chica seguía sin aparecer. Luego vio a la chica al pie del monumento, leyendo o fingiendo leer un cartel que ascendía en espiral por la columna. De pronto todo el mundo echó a correr. La chica rodeó con agilidad los leones de la base del monumento y se unió a la multitud. Winston la siguió. Mientras corría entendió por lo que gritaban algunos, que estaba pasando un convoy de prisioneros eurasiáticos. Winston empuja y se abre paso a codazos hasta que llega cerca de la joven. Se logra poner a su lado, hombro con hombro, mirando fijamente hacia adelante. El hombro de la joven y su brazo derecho, hasta el codo, se aprietan contra los suyos. Su mejilla está tan cerca que casi nota su calor. La joven toma de inmediato las riendas de la situación, igual que ha hecho en el comedor. Empieza a hablar con la misma voz inexpresiva que antes, sin apenas mover los labios, con un murmullo que tapa el ruido de las voces y los camiones. Le pregunta si puede arreglárselas para tener libre la tarde del domingo, y con una especie de precisión militar le indica una ruta que debe seguir. Un viaje de media hora en tren, girar a la izquierda al salir de la estación, seguir 2 kilómetros por la carretera, una puerta a la que le falta la barra de arriba, un sendero por el campo, una pista cubierta de hierba, un sendero entre los arbustos, un árbol caído y cubierto de musgo. Es como si tuviera un mapa en la cabeza. Casi había llegado el momento de que Winston y la chica se separaran, pero en el último instante, cuando todavía estaban oprimidos por la multitud, su mano buscó la de él y le dio un breve apretón. No debió de durar más de 10 segundos, y sin embargo, fue como si estuviesen un largo tiempo cogidos de la mano. Winston tuvo tiempo de aprender todos los detalles de su mano. Exploró los largos dedos, las bien contorneadas uñas, la palma endurecida por el trabajo y cubierta de callos, la carne suave por debajo de la muñeca. Después de tocarla, la habría reconocido solo con verla. Winston hace el trayecto que le ha indicado y al final llega a un campo. Allí está la chica. Juntos llegan a un claro, donde están a salvo. Un instante después, sin que sea fácil decir quién de los dos hace el primer movimiento, ella está entre sus brazos. La muchacha le rodea el cuello con los brazos y le llama cariño, adorado, amor. Se llama Julia. Se arranca el cinturón escarlata de la Liga Juvenil Antisexo y saca una tableta de chocolate. Empiezan a hablar, a conocerse, a reírse. Ella le cuenta que hace un papel y lo hace a la perfección. Su lema es grita con la multitud. Es la única forma de estar a salvo. Hacen el amor, primero torpemente, pero luego con pasión, y al final se quedan dormidos. Él se despertó primero. Se sentó y observó el rostro pecoso de la joven. Winston cayó de pronto en que no sabía su apellido ni dónde vivía. El cuerpo joven y fuerte, indefenso mientras dormía, despertó en él un sentimiento compasivo y protector. Apartó el mono y contempló sus caderas blancas y suaves. En los viejos tiempos, pensó, uno miraba el cuerpo de una chica, veía que era deseable y ahí terminaba la historia. Pero ahora ya no había amor ni deseo puros. Ninguna emoción era pura, porque todo se mezclaba con el miedo y el odio. Su abrazo había sido una batalla, su clímax, una victoria. Era un golpe contra el partido, un acto político.
Vuelven por un camino distinto. No vuelven jamás al claro en el bosque. Durante el mes de mayo solo hay otra ocasión para hacer el amor, en otro escondrijo que conoce Julia, el campanario de una iglesia en ruinas en una zona casi despoblada. Hay tardes en las que al llegar al lugar de la cita tienen que pasar de largo sin cruzar palabra porque una patrulla acaba de doblar la esquina o les sobrevuela un helicóptero. Así que terminan alquilándole el cuarto al señor Charrington. Estar con Julia se ha convertido para Winston en una necesidad física, en algo que no solo quiere, sino a lo que cree tener derecho. Le habría gustado llevar 10 años casado con ella, pasear por la calle con ella, igual sin miedo ni necesidad de ocultarse. Una tarde, Winston está esperando en el cuarto cuando viene Julia. Trae azúcar de verdad, una barra de pan blanco, un botecito de mermelada, una lata de leche y café auténtico, y un paquete de té. Luego le pide a Winston que se dé la vuelta y no mire hasta que ella se lo diga. Él se volvió y por un instante casi no la reconoció. En realidad, había esperado encontrársela desnuda, pero no lo estaba. La transformación sufrida era mucho más sorprendente. Se había pintado la cara. Debía de haberse colado en alguna tienda de un barrio proletario a comprar un estuche completo de maquillaje. Tenía los labios muy rojos, las mejillas pintadas con colorete, la nariz empolvada, incluso llevaba algo debajo de los ojos que hacía que brillaran más. No lo había hecho con demasiada habilidad, pero Winston no entendía de esas cosas. Nunca había visto ni imaginado a una mujer del partido con cosméticos en la cara. Se ven hasta 7 veces en el mes de junio. Winston ha dejado de beber ginebra a todas horas, ya no lo necesita. Hablan de rebelarse, de luchar contra el sistema. ¿Pero cómo? Tanto Winston como Julia saben que lo que les está ocurriendo no puede durar mucho. Por eso viven día a día y semana, devanando un presente sin futuro. Es un instinto irresistible, igual que los pulmones inhalan siempre una última bocanada mientras quede aire disponible. El problema del amor y de la sexualidad puede ser un problema para los totalitarismos. En 1984 se exige que el sexo se centre en la obligación de reproducirse y el instinto sexual será arrancado donde persista. La procreación consistirá en una formalidad anual como la renovación de la cartilla de racionamiento. Suprimiremos el orgasmo. En España, bajo el franquismo, contra todo pronóstico, la censura no dio importancia al contenido político del libro, sino al sexual, como relata Carlos Prieto. En opinión del censor, la acción gira alrededor del tema del crimen sexual cometido por un hombre y una mujer, lo que implica una serie de descripciones exactamente gráficas que impide su autorización. La paradoja es que la primera edición íntegra de 1984, publicada en España en castellano, data de 1984. Pero un día al fin llega el ansiado mensaje. Winston va andando por el largo pasillo del ministerio y se da cuenta de que hay alguien a su espalda que carraspea. Es O'Brien. Le pone la mano en el brazo a Winston con gesto amistoso sin detenerse y los dos siguen andando, uno al lado del otro. O'Brien le habla de la nueva lengua y le dice que le gusta cómo la utiliza Winston en sus artículos. Algunos de los cambios introducidos son muy ingeniosos. Creo que lo que te resultará más interesante será la reducción del número de verbos. Veamos, ¿quieres que te envíe el diccionario por mensajero? Aunque me temo que esas cosas siempre se me olvidan. ¿No podrías pasar a recogerlo por mi piso cuando te vaya bien? Espera, te daré mis señas. Estaban delante de una telepantalla. Con aire distraído, O'Brien se hurgó en los bolsillos y sacó un bloc de notas forrado de cuero y un tintalápiz de oro. Justo debajo de la telepantalla, de modo que cualquiera que estuviese observándole al otro lado del aparato pudiera leer lo que estaba escribiendo, anotó una dirección, arrancó la hoja y se la dio a Winston. Para Winston, aquel encuentro solo puede significar una cosa. O'Brien le está diciendo, si alguna vez necesitas verme, ya sabes dónde encontrarme. Está claro que la conspiración con la que ha soñado existe y que ha entrado en contacto con su periferia. Julia y Winston deciden dar el paso, pero son conscientes de todo lo que les puede pasar. Saben que si les detienen, no podrán hacer nada, absolutamente nada, el uno por el otro. Y entonces
prometen no traicionarse. Saben que se delatarán, todo el mundo confiesa, es inevitable cuando te torturan, pero la confesión para ellos no es una traición. Lo único que importa son los sentimientos, no dejar de quererse. Si siguen sintiendo que vale la pena seguir siendo humanos, incluso aunque no sirva de nada, les habrán derrotado. Decididos, un día van juntos a casa de O'Brien. Ir juntos es una locura inimaginable. Están intimidados por el lujo, asustados. Incluso, al ver el gesto de O'Brien, se plantean si han cometido un error, y O'Brien no es ningún conspirador. Cuando O'Brien pasa por delante de la telepantalla, parece ocurrírsele una idea, se da la vuelta y la apaga, para sorpresa de ambos. Hemos venido porque... Se interrumpió al reparar por primera vez en la vaguedad de sus motivos. En realidad no sabía qué ayuda podía esperar de O'Brien y le resultaba difícil explicarle por qué había ido a verle. Continuó, consciente de que sus palabras eran tan endebles como presuntuosas. Creemos que hay una conspiración, una especie de organización secreta que actúa contra el partido y que tú formas parte de ella. Queremos unirnos a dicha organización y colaborar con vosotros. Somos criminales mentales, también somos adúlteros. Te lo digo porque queremos ponernos a tu merced. Si quieres que nos incriminemos de cualquier otro modo, estamos dispuestos. Entonces, O'Brien abre una botella de vino y brinda por Goldstein. Les habla de la hermandad, pero les dice que no llegarán a saber mucho más. Y entonces les pregunta qué están dispuestos a hacer. Y ellos contestan que sí a todo lo que les propone O'Brien: dar la vida, asesinar, cometer actos de sabotaje que causen la muerte de cientos de personas inocentes, traicionar a su país ante una potencia extranjera, engañar, falsificar, chantajear, pervertir a los niños, distribuir drogas adictivas, fomentar la prostitución, extender enfermedades venéreas, hasta arrojar ácido sulfúrico a la cana de un niño. Pero a lo único que no están dispuestos es a separarse, a no volver a verse. O'Brien tiene que volver a encender la telepantalla. Les dice que recibirán órdenes y las obedecerán, y que les enviará un libro en el que aprenderán la verdadera naturaleza de la sociedad en la que viven y la estrategia mediante la cual la destruirán. Cuando lo hayáis leído, seréis miembros de pleno derecho de la hermandad. Ya os he dicho que la hermandad existe, pero no puedo deciros si la integran 100 o 10 millones de miembros. Por lo que llegaréis a saber, jamás podréis decir si son más de una docena. Tendréis 3 o 4 contactos, que cambiarán cada vez que les hagan desaparecer. Ya que yo he sido vuestro primer contacto, lo seguiré siendo. Cuando recibáis órdenes, procederán de mí. Cuando por fin nos detengan, os obligarán a confesar, es inevitable. Pero tendréis muy poco que contarles, aparte de vuestros propios actos. No podréis traicionar más que a un puñado de personas sin importancia. Probablemente ni siquiera me traicionéis a mí. Para entonces, puede que haya muerto o me haya convertido en una persona distinta, con un rostro diferente. Winston empieza a leer el libro sin descanso, a pesar de la cantidad de trabajo que tiene preparando la Semana del Odio. Pasan muchos días. Cuando llega Julia al cuarto, se tumban juntos en la cama y él le lee largos párrafos del libro hasta que ella se queda dormida. Y a veces él se duerme también. Un día se despierta cuando oye en el patio la misma mujer cantando la misma tonadilla de siempre. Julia se despierta al oírla, bosteza y se levanta, dispuesta a hacer café. Ambos se visten, se asoman a la ventana, agarrados de la cintura, observando a la mujer que canta, y recuerdan lo que han vivido, y fantasean con un futuro posible. Pero de pronto se oye una voz dentro del cuarto. Se sueltan con un respingo. A Winston se le hielan las entrañas. La tez de Julia es de un color amarillento lechoso. La voz, que viene de detrás del cuadro, les dice que se queden exactamente donde están, que no hagan el menor movimiento hasta que se les ordene. Había empezado por fin. No podían hacer nada, solo mirarse a los ojos. Ni siquiera se les ocurrió huir para salvar la vida, salir de aquella casa antes de que fuese demasiado tarde. Les pareció inconcebible desobedecer a la voz férrea de la pared. Se oyó un chasquido como si hubiesen soltado un pestillo y un ruido de cristales rotos. El cuadro había caído al suelo.
dejando a la vista la telepantalla que había detrás. «Ahora pueden vernos», dijo Julia. «Ahora podemos veros», dijo la voz. «Quedaos en el centro de la habitación, espalda con espalda, las manos en la nuca, sin tocaros». No se tocaron, pero Winston creyó notar el temblor del cuerpo de Julia. La casa está rodeada. Winston dice que más vale que se despidan. La habitación se llena de hombres musculosos con porras en la mano, uniformes negros y botas de suela metálica. Winston ni siquiera mueve los ojos. Está concentrado en estarse quieto y no darles ninguna excusa para que le golpeen. Se oye un estrépito. Alguien ha cogido el pisapapeles de cristal de la mesita y lo ha hecho añicos contra la chimenea. El fragmento de coral minúsculo rueda sobre la alfombra. Se oye un golpe y una boqueada a sus espaldas y recibe una violenta patada en el tobillo. Uno de los hombres le ha dado un puñetazo en la boca del estómago a Julia, que se ha caído y se retuerce en el suelo sin aliento. Winston no osó mover la cabeza ni siquiera un milímetro, pero a veces el rostro lívido y jadeante de la joven quedaba dentro de su ángulo de visión. A pesar del terror que sentía, era como si pudiese sentir el dolor en su propio cuerpo. Un dolor terrible que, no obstante, era menos acuciante que los esfuerzos por recobrar el aliento. Winston lo conocía, un dolor terrible y agónico que aún no podía sufrir, porque antes que nada era necesario respirar. Luego 2 de los hombres la levantaron por los hombros y las rodillas y se la llevaron de la habitación como si fuese un saco. Winston vislumbró su cara lívida y contraída, con los ojos cerrados y un poco de colorete en las mejillas, y ya no la vio más. Winston no sabe dónde está. Es una celda de techo alto, sin ventanas y con paredes de reluciente porcelana blanca. Unas luces ocultas la inundan de luz fría. Se oye un leve y continuo zumbido. Le golpean una y otra vez. Entra gente y algunos son enviados a la habitación 101, lo que desata el terror más absoluto. Le torturan. No sabe si es de día o de noche. Algunos son conocidos, vienen y van, todos golpeados, machacados por las patadas y los porrazos. A veces piensa con una vaga esperanza en O'Brien y lo que les contó de que les hacían llegar una cuchilla de afeitar a los suyos. En Julia piensa menos. Estará sufriendo en alguna parte, tal vez mucho más que él. Quizá esté gritando de dolor en ese mismo instante. Piensa que si pudiera salvar a Julia duplicando su propio dolor lo haría, pero es solo una decisión intelectual. En aquel lugar solo es posible sentir dolor y la anticipación del dolor. La puerta se abrió. Entró O'Brien. Winston se puso en pie. La sorpresa le hizo olvidar toda precaución. Por primera vez en muchos años, olvidó la presencia de la telepantalla. ¿También te han atrapado a ti?, gritó. «Hace ya mucho que me atraparon», respondió O'Brien con una leve y casi pesarosa ironía. Se apartó a un lado. Detrás de él apareció un guardia de espaldas anchas, con una larga porra negra en la mano. «Lo sabías, Winston», dijo O'Brien. «No te engañes. Lo sabías. Siempre lo has sabido». Sí, comprendió. Siempre lo había sabido. Pero no tuvo tiempo de pararse a pensarlo. Solo tenía ojos para la porra que llevaba el guardia en la mano. No hay nada peor que el dolor físico. Ante el dolor no hay héroes. No hay héroes, pensó una y otra vez mientras se retorcía en el suelo, sujetándose el inutilizado brazo izquierdo. Se despierta en una especie de camilla colocada a bastante altura del suelo, maniatado. O'Brien está de pie a su lado, mirándolo fijamente. Al otro lado hay un hombre con una bata blanca y una jeringa hipodérmica. Se suceden las palizas, le destrozan la espalda, cada hueso de su cuerpo, pero el verdadero objetivo es humillarle y destruirle. O'Brien le somete a unos interrogatorios terribles en los que pretende reeducarle, enseñarle a pensar, y para ello utiliza una máquina que activa con distinta intensidad, tan solo con mover un dedo, cada vez que una respuesta no es la correcta. Sin más aviso que un leve movimiento de la mano de O'Brien, una oleada de dolor inundó su cuerpo. Era un dolor aterrador, porque no veía lo que le estaba ocurriendo.
y le daba la sensación de que le estaban produciendo alguna herida mortal. Ignoraba si estaba sucediendo en realidad o si era un efecto inducido eléctricamente, pero su cuerpo estaba perdiendo la forma y se le estaban descoyuntando poco a poco las articulaciones. El dolor le había perlado la frente de sudor, pero lo peor era el miedo a que se le quebrara la espina dorsal. Y cuando está destrozado, cuando ha cedido en todo, cuando pronuncia las frases correctas, cuando parece reintegrado, reeducado, cuando parece que no puede haber más dolor, O'Brien pronuncia las palabras más terribles: a la habitación 101. Y allí se enfrenta a lo peor del mundo, a su miedo más esencial, en el caso de Winston, a las ratas. 2 ratas enormes están en una jaula. En cuanto huelen a Winston, se ponen histéricas. A Winston le colocan una careta donde se engancha la jaula de las ratas, que quedan a pocos centímetros de su rostro. Solo la separan de él una puerta, que se abrirá cuando quiera O'Brien. Las ratas chillan enloquecidas. Si se abre ese resorte, le devorarán la cara, las mejillas, los ojos, la lengua. Winston está fuera de sí. Estaban ajustándole la careta. El alambre le rozó las mejillas. Y de pronto, no fue un alivio, solo una esperanza, un minúsculo fragmento de esperanza. Tal vez fuese demasiado tarde, pero había comprendido de repente que solo había una persona a quien pudiera transferir su castigo, un cuerpo que podía colocar entre él y las ratas. Empezó a gritar frenéticamente una y otra vez: ¡Hacédselo a Julia! ¡Hacédselo a Julia! ¡A Julia! ¡A mí no! ¡Me da igual lo que le hagáis! ¡Arrancadle la cara! ¡Despellejadla! ¡A mí no! ¡A Julia! ¡A mí no! No se pueden meter en tu cabeza, le había dicho Julia. Pero claro que pueden. Hay cosas, tus propios actos, de los que es imposible recuperarse. Algo muere en tu interior, quemado, cauterizado. Un día se encuentran por casualidad en el parque. Él va con prisa cuando la ve, apenas a 10 metros de distancia. Ha sufrido un cambio difícil de explicar. Winston le dice que la traicionó, que a veces te amenazan con algo insoportable e inconcebible. Julia dice que también lo hizo. No parece haber nada más que decir. Winston la ve partir y se dirige al Café del Castaño. La voz de la telepantalla se explaya acerca de los prisioneros, el botín y el número de bajas. Alzó la vista hacia el rostro gigantesco. 40 años había tardado en entender la sonrisa que se ocultaba tras el bigote negro. Qué malentendido tan cruel e innecesario. Qué exilio tan obcecado se había impuesto a sí mismo de aquel pecho amoroso. 2 lágrimas perfumadas de ginebra le rodaron por la nariz. Pero todo había acabado bien. La lucha había concluido. Se había vencido a sí mismo. Amaba al hermano mayor. Y así les hemos contado 1984 de George Orwell. Hemos seguido la edición de Bolsillo con traducción de Miguel Temprano García y un excelente epílogo de Thomas Pynchon. La semana que viene nos volvemos a encontrar con las aventuras de Pinocho de Carlo Collodi. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con la voz de Eugenio Barona y la participación de Olga Hernán Gómez, realización de Mariano Revilla, edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo.